bienvenidos a un nuevo capítulo de Pacto de Palabra, un podcast de la Fundación Pacto Social. Y hoy día, como cada vez, pero sobre todo hoy día, tenemos un gran invitado. No lo voy a presentar aún, así que tranquilen, John Wayne. Pero antes voy a presentar a mi amigo de la casa, César. ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos, Javi? ¿Cómo está la vida? Te noto abrigada, Un poco, solo hace un poco de frío en Santiago. pero un poquito. Un No, pero, poco no, de no, no, frío. pero ¿te has dado cuenta que no ha estado tan frío como en otros días? Es que yo soy muy friolenta. ¿En serio? Sí, Ah, por eso cuando venía a la oficina tenía el aire acondicionado como en 30 grados, po. exactamente. Lujos Eso que uno explica puede mucho. darse. Bueno, gracias por ese aporte al país, César. Y ahora vamos con nuestro invitado, Alberto Mayol, sociólogo, analista político, académico. Me quedo corta. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Qué tal, Javiera? ¿Qué tal, César? Un gusto saludarles. Un placer estar acá. Muchas gracias, el placer es nuestro. Dice. O- Preguntarte, vamos a partir al tiro con las preguntas difíciles. Esto es una prueba, no, mentira. Eh, Nosotros somos una fundación que se llama Pacto Social y que trabajamos mucho en el territorio con líderes sociales, líderes escolares, que seguimos buscando un poco impactar también lo que nos rodea, cambiar entornos y aportar desde la sociedad civil a este gran cambio social, entendiendo que son muchos actores los que conviven en Chile, bueno, y en el mundo, pero en Chile son muchos actores los que siempre juegan y que interactúan para lograr cosas más grandes. Entonces, yo quería preguntarte, Alberto, y también extiendo la pregunta a César, porque aquí estamos para conversar. Mm. ¿Qué entendemos por pacto social en el contexto chileno y cómo ha evolucionado en el último tiempo? Sobre todo pensando en todas las crisis que hemos tenido. Claro, lo que pasa es que el pacto social es siempre un poco o mucho una ficción y también es un desafío de cualquier sociedad. Em, es una ficción porque naturalmente la probabilidad de estar fuera del pacto es tan baja que cuando tú estás en un contrato social que tiene ciertos rasgos de obligatoriedad, es muy difícil que tú puedas decir que es exactamente un pacto. Pero al mismo tiempo lo es porque finalmente todos podemos presionar para que las cosas se modifiquen, cambien y por tanto, entonces, efectivamente en esos procesos se van jugando las distintas dimensiones del pacto social. Esto se traduce habitualmente en ciertas verdades de época, en ciertos procesos en los cuales uno dice ciertos valores de época que articulan la relación de las personas entre sí y de alguna manera establecen los criterios mínimos del pacto, ¿ya? Queremos una sociedad de determinada manera Claro. y esa sociedad, y eso es parte del pacto. Mi impresión respecto a esto es que la gran conversación sobre el pacto eh, sufrió un gran fracaso, ¿ya? La gran conversación sobre el pacto fue siempre el gran momento de discusión, se llaman esos procesos que se llaman los momentos constituyentes. Momentos constituyentes son momentos en los cuales la pregunta por la constitución, no la discusión constitucional, sino que la pregunta por la constitución aborda el país porque significa que el país no reconoce, ¿ya?, en su aparato normativo de base las condiciones para un pacto. Y nosotros tuvimos dos procesos, lo que revela que teníamos una necesidad y no fuimos capaces de resolver la necesidad. Fracasamos las dos veces. Y por tanto, entonces, el pacto social ha quedado de alguna manera en suspenso y no se ha logrado construir porque sentimos que en el fondo desgastarnos para volver a fracasar sería terrible. Entonces, pero de alguna manera está allí pendiente. Yo creo que es una gran deuda histórica de este proceso. Eh, voy a extender esta pregunta, voy a abrir también pregunta a ti también, César. Em, Alberto mencionó que en el fondo ese miedo a fracasar detuvo un poco las cosas, eh, pero el hecho en sí mismo de que no haya funcionado, eso también es revelador o no es revelador de un pacto social, porque me da la impresión a mí, lo veo como tratando de analizar el proceso,
de que el mismo decir que no o el mismo no continuar también es como una especie de Sí, acuerdo. No sé qué opinión les da. por supuesto, Yo, ¿no? Por supuesto. Y de hecho yo creo que la decisión en ambas ocasiones, eh, tengo una impresión bastante fundada, porque seguí los dos procesos con mucho detalle. Yo creo que en ambos casos la decisión fue sabia, ¿ya? Creo que ambos procesos entraron en fases eh, incluso parecidas, en las cuales se perdió la visión del pacto. Claro. El primer criterio de cualquier pacto es que yo sienta pertinencia en la conversación. Cuando tú no participas no puede haber un pacto en una conversación que tú no entiendes, Mm. ¿no? Y yo creo que había un problema en ese sentido. Y eso, efectivamente, tú dices bien, hay una parte del pacto que tuvo que ver con decir no a ambos procesos. Pero la pregunta de cuál entonces es el pacto quedó abierta. Ese es el punto. Claro. oye, Alberto, Sí, antes de iniciar el podcast, casi siempre nos juntamos con la Javiera y pimponeamos un poco el tema de las preguntas. Y una de las cuestiones en las cuales yo quería conversar contigo, precisamente en este punto, dice relación porque, claro, cuando hay un pacto, hay una necesidad de un pacto, hay ciertos consensos mínimos, ¿no? O tiene que haber la necesidad de poder llegar a ciertos puntos mínimos para poder avanzar, porque por algo se celebra un pacto. Y una de las impresiones que me queda, ¿no? Y viendo muchas de las mediciones que explicas en La Cosa Nostra, es que muchas veces hay ciertas brechas generacionales en cuanto a los anhelos para la sociedad o para el mismo país que me cuesta ver si dialogan o no. Y ahí es donde yo te quería preguntar una cuestión bien específica, es ¿cuáles para ti son los puntos comunes mínimos del pacto que nos quedaron post dos procesos constitucionales? ¿No? Porque en el fondo, eventualmente, si vamos a tener que volver a discutir y conversar del pacto social, algún avance tuvimos que llegar y decir, ya, pero por lo menos No en esta quedamos en cuestión estamos cero. de acuerdo. Claro, no no, quedamos no, en no. cero. No, no quedamos en cero, pero mira, es que hay una cosa que es bien delicada. Cuando el pacto existe, pero no está convertido en lenguaje. Hay un pacto implícito en el sistema político actual, pero es implícito. Te diría incluso que a veces es inconsciente. O sea, no es que estén callados, es que no lo detectan, pero lo ocupan. Y es que la gran lección del estallido, y esta lección la entendió perfectamente Piñera, pero jamás se le escuchó una palabra decirla, ¿ya? Porque políticamente era un error para la derecha mencionarla, pero la gran lección, y ustedes se fijan para adelante, lo que ha pasado es que la asimetría entre la comodidad del funcionamiento del Estado de Chile, la comodidad del funcionamiento del sistema económico, bancario, financiero, y la incomodidad, el desequilibrio de la economía de los hogares, ese, ese gap tenía que ser de alguna manera moderado, Mm. tendría que ser morigerado. Y por tanto tú te encuentras con la, la posibilidad de que hoy día tengamos pensiones, apoyos para las pensiones a partir de la pensión garantizada, apoyos bastante más, mucho, o sea, estamos hablando de un cambio sideral respecto a hace 15 años, sideral, ¿ya? Pero no cambiando el sistema de pensiones, cambiando el Estado, el apoyo estatal, el ingreso de los hogares también, ¿ya? O sea, hay un apoyo para que los hogares no se vuelvan inviables. Ese es el primer gran pacto que yo diría que está del todo claro. Las otras cosas están todas más bien en circulación, yo te diría que hay Media difícil, difusa, claro. sí, pero Oye, esto es un Alberto, elemento que es bien claro. y respecto a esto, o sea, si en el fondo hay una especie de coincidencia en la necesidad de un bienestar, ¿no? Una especie de upgrade de nuestras condiciones de bienestar, ¿hay algún punto de consenso además también en el método de ese bienestar? Porque
y yo te pregunto, porque tomando el ejemplo de la AFP, ¿ya? Eh, la consigna durante mucho tiempo fue no más AFP y pareciese ser que en realidad la consigna de fondo era mejores pensiones, ¿no? O una mejor vejez o una mejor jubilación. Eh, ¿Cómo lo hacemos con el tema del método? Porque al final uno escucha a la izquierda nueva, ¿no? Y la izquierda nueva tiene un discurso anticapitalista súper fuerte. ¿Cómo dialoga eso con una sociedad que se ha construido sobre la base de ejes bien capitalistas también, como es la chilena? Por supuesto. A ver, mira, yo te diría lo siguiente, te diría que primero tú planteaste un tema que es súper evidente, pero no por evidente se ha hecho carne, ¿no? Mm, Eh, la primera discusión, la- las pensiones pueden tener alguna dimensión que sea de principios, pero no es un mm, tema de principios. O sea, todos queremos, el único tema de principio es que todos consideramos o no consideramos como sociedad que las personas mayores no tienen que trabajar, ¿ya? Entonces, sí, cuántos no, ¿ya? Y en segundo lugar, eh, que consideramos que esa pensión debe procurarle una vida con X dignidad de acuerdo a las posibilidades de lo que puede dar el país, por supuesto, pero hasta dónde puede llegar. Ok, esa, si eso es el criterio, ¿ya? La discusión fundamental debiera estar entonces en decir cuánto me produce este método y cuánto me produce este otro método. Si tú te fijas, no hay un solo documento, ni uno solo, por lado y lado, por lo que dicen una cosa y por lo que dicen otra. No hay un solo documento que diga las pensiones serían para las personas que cotizaron de tal manera, de tal manera, de tal manera, estos son tantos millones de personas, estas personas hoy están ganando tanto con este nuevo sistema de capitalización individual, igual, por ejemplo, ya supongamos, recaudarían tanto, y este otro sistema de solidaridad sería tanto, y uno mixto sería tal cosa. Mm. No tenemos, no tenemos ese informe. ¿Y eso es por voluntad política? ¿Por qué no dar los datos? O sea, yo creo que Mira, en este Chile del siglo XXI todo se puede calcular, no, mira, no es yo te, aleatorio. yo no tengo una respuesta definitiva al respecto. Lo que te puedo decir es que mi impresión es bastante más triste que eso, ¿ya? Ojalá fuera maldad. Yo siempre digo, en política la maldad es mucho menos terrible que la tontería, Porque la ¿ya? flojera también. que la Mira, ineptitud. yo te puedo decir que hoy día en Chile, no solo en el gobierno, no solo en los gobiernos, te diría que pasa también mucho en las empresas, se toman muchas decisiones importantes sin información adecuada. Con la Mm, guata. Mu- sí, sí. muchas decisiones importantes sin información. Eh, Creo que eso es bastante evidente, o con informes que no son el corazón de lo que tienes que responder, ni están hechos por entidades plenamente independientes respecto a los intereses que están en juego en una situación determinada, o no están hechos con equipos mixtos en términos ideológicos cuando hay compromiso ideológico, Claro. ¿ya? En fin, o sea, creo que hay mucho déficit al respecto. Y eso se manifiesta en cosas tan simples como el hecho de que la encuesta más destacada del sistema sea CADEM, ¿ya? Que es una vergüenza metodológica, pero bueno, a nadie le importa, digamos, ¿ya? Es la encuesta. Es la encuesta y juguemos a que es la encuesta y no importa. O Entonces, cuando los partidos negocian con sus propias encuestadoras en mano, que también parece absurdo, ¿no? sí, Que pues, por tienen como supuesto, su... por Sus supuesto. bots casi. Claro. Entonces, o sea, yo entiendo que a ver, mira, sí, por eso te digo, la maldad hasta cierto punto es tolerable. ¿Ya? O sea, si alguien, un partido negocia con otro con sus propias encuestas en la mano, ¿ya? Bueno, tuvo el mérito de que mandó a hacer una encuesta, trucha o lo que sea, pero mandó a hacer una encuesta y el otro llegó sin encuesta, problema del otro. Porque si el otro llega con su propia encuesta, Claro. le dice, no, perdona, a mí me mide tal cosa, ¿ya? Y yo contraté una entidad independiente, así que lo siento, es diferente, ¿ya? Mandemos a hacer una encuesta a los dos si queréis y vemos esto. Pero no ocurre, no ocurre. Entonces, a mí me parece que la cantidad, y esto hablando de toda clase de informes, ¿ya? O sea, hoy día está la Mm, discusión de
de si sirven los contratos especiales para el litio, de operación del litio, ¿ya? O si hay que cambiarlo. Ya, pero ¿dónde está el informe por lado y lado, los que dicen que hay que mantenerlo, los que dicen que hay que cambiarlo? ¿Dónde está el informe por lado y lado para poder entender qué es lo que se pierde y qué es lo que se gana con cada una de las opciones? Oye, Alberto, y eso pasa, esta especie de falta de toma de decisión profesional en la política, que parece ser el problema de fondo, ¿radica en un tema de financiamiento de la política? O radica en que derechamente estamos perdidos y esta es una configuración de fábrica de la política chilena que derechamente no sabe tomar decisiones? No, yo creo que la capacidad de tomar decisiones en la política chilena no es una cosa más bien nueva. Uno puede decir lo que quiera respecto a justamente muchas épocas donde había muchos errores, mucha falta de criterio, muchas cosas, pero información para tomar decisiones y preocupación por cierta comprensión de los escenarios era algo importante. Mm. O sea, yo me acuerdo que en fines de los años 90 hay una visita de un par de emisarios norteamericanos a Chile y Gabriel Valdés en ese momento se para de una reunión y se va y le dice a los norteamericanos, ustedes se van de aquí, se van a su país ahora, ¿ya? Nosotros vamos a hablar con su jefe. Y los gringos no entendían nada, ¿ya? Y él sale de la reunión y le dice a todo el resto de los chilenos, le dice, oye, ¿cómo vamos a aceptar que manden estos pajarracos para acá? Pajarracos se refiere porque eran unos tipos sin currículum y te los mandan a una negociación importante, ¿ya? Esto hoy día ha pasado 1000 veces. O al revés, te mandan a alguien muy importante y no te das cuenta. Los chinos Claro. te mandaron a Chubú, que era un embajador de altísimo nivel, uno de los principales hombres del Partido Comunista Chino, te lo mandaron a Chile y tú no entendiste el mensaje, Claro. ¿ya? Entonces, entonces después resulta que sabemos que hay varios países que están equivocados, están enojados con Chile. Varios países, de distinta órbita. Y no hay una perspectiva de cómo se resuelve ese problema a nivel de distintos elementos. O sea, te digo un ejemplo súper tonto. Tú te subes a un avión, estás llegando a Chile y el video promocional de Chile está malo, está mal hecho, ¿ya? Está mal hecho, o sea, no tiene estrategia, no está pensado, no, tiene lindas imágenes, preciosas imágenes, pero no está hecho. El texto está tan malo, que como que tú dices, pero es como si se tropezara consigo mismo. Entonces, es una cosa brutal. Y, y mucha gente dentro de las autoridades consideran que ese video lo han puesto en presentaciones en otros países, pensando que es un video súper bueno. Entonces, hay un problema de capacidad de entender qué es lo que quieres decir, Mm. qué es lo que quieres hacer, ¿ya? Chile no puede ser el primer país del mundo en plata, contante y sonante, en términos de la oportunidad planteada por Bloomberg, posibilidades económicas de desarrollo futuro a partir de la transición energética. Chile no puede ser que sea el primer país del mundo con la oportunidad en plata absoluta, no relativa al PIB, en plata absoluta, ¿ya? Y no sea un país que esté entre los 5 líderes del tema. No puede ser. Mm. Alberto y César, yo antes de continuar con este tema que sé que está muy entretenido, me voy a saltar a propósito que aparte nos queda poquito tiempo, me voy a saltar, que tampoco es saltar, porque está tiene mucho que ver, que es la polarización en Chile. Eh, yo creo que cuando estábamos en época constituyente, en ese periodo, se hablaba mucho de la polarización porque había un plebiscito, o sea, tú tenías que votar si no, por rechazo, a favor o en contra, o sea, directamente habían dos opciones. Hoy día está esa polarización, ¿en qué se refleja? Nunca hubo polarización, ¿cómo lo ven ambos? Porque creo que hoy día estamos en un escenario un poco distinto. No, la polarización es, a ver, es evidente que hubo una impugnación a los grupos dominantes históricamente en la política, el sistema político de los 30 años, digamos,
hubo una impugnación y esa impugnación, la que triunfó fue por los dos extremos, que es algo que está pasando en todo el mundo, además. Claro. Sí. Prim- Primero surge por un lado, después surge por el otro. No siempre en el mismo orden. Entonces, efectivamente hay un proceso de polarización, eh, pero ese proceso, eh, en el caso chileno, hay que analizarlo con mucho cuidado porque da la impresión de que esa polarización va a la baja, a pesar de que los partidos de centro izquierda y centro derecha eh, no han tenido un buen desempeño ni han tenido una estrategia respecto a este problema. No es el caso, por ejemplo, que uno mira, yo aquí en España miro el Partido El Popular y el PP, todo, PSOE claro. se han trabajado el que no les quiten el espacio, pero hasta el final. Claro. En Pero Chile hubo igual, varios, igual Vox, por ejemplo, sigue siendo como un referente, o sea, más allá de que tengan o no el espacio, igual, no, igual tienen ese peso ya, que antes no tenían, por ejemplo. claro, son importantes, pero no tienen una cantidad de votos muy Claro. significativa. La gente cuando, fíjate lo que pasa, cuando van a votar para el Congreso Europeo, la gente los vota mucho, porque en realidad eso tiene poco que ver con España, tiene que ver con otras discusiones sobre los migrantes en Europa y qué sé yo. Pero cuando van a votar Poder Ejecutivo, esos votantes se van a la centro derecha, Mm. ¿ya? Entonces, en el fondo, no es tan. Cuando te dicen, pero elijamos al presidente, tú dices, ya, pero a ver, momentito, momentito. Ya, en España no ha ocurrido nunca que lleguen Kast y Boric, por decirlo así, ¿ya? Eh, que podría perfectamente haber sido finalmente incluso Kast y Jadwe. O sea, eso, Otro eso, Chile. Claro. eso estuvo sobre la mesa, digamos. No, y algunos Eh, decían que si Kast hubiese ganado la presidencial, por ejemplo, hubiésemos terminado con la constitución aprobada, como una especie de reacción al Pero malestar hay un ciudadano. multiverso que ya no nos podemos hacer Sí. cargo. Oye, y respecto a eso, Alberto, y respecto al mismo tema de la polarización, claro, cuando corresponde votar por el Ejecutivo existe esta especie de voluntad de los moderados de girar en torno a la figura más moderada. Por ejemplo, lo que mm, pasa en la medición que hicieron en la última Cosa Nostra y que es como la constante del voto Matei, que recoge harto voto concertacionista, centroizquierda, sí. antiguo. eh, Pareciese ser que la forma del futuro para hacerle frente a esta polarización eh, tiene que girar en torno a que los moderados se unan en torno a una figura, ya sea de forma explícita o implícita, o estamos condenados a la polarización ya de forma definitiva. No, yo creo que el gran problema actual tiene que ver fundamentalmente con el hecho de que no queda otra más que buscar articulaciones a partir de personas, pero que el gran desafío en realidad es la parte conceptual. Nosotros vivimos hoy día en una política con mucha baja conceptual. Eh, Esto se entiende fácilmente cuando uno mira, para mí el mejor ejemplo es mirar estos atentados a las pinturas de los museos, ¿no? O sea, que Mm, la acción política no tiene, el acto político, el acto que explicita la protesta, no tiene nada que ver con lo que estás hablando. O sea, ¿qué tiene que ver ya un Van Gogh con el petróleo? ¿Ya? Con el consumo de petróleo en el mundo. O sea, ¿por qué esa persona, por qué fuiste, yo ponía el ejemplo en un libro, decía, mira, resulta que cuando se fueron a meter a las concesionarias de autos caros, que andan con derivados del petróleo, ¿ya? Y son muy contaminantes porque son deportivos, qué sé yo, ¿ya? Resulta que a los autos no les tiraron nada, ni un huevo, nada, ¿ya? Eh, pero a los cuadros sí. Y los cuadros, ¿qué huella de carbono tienen? ¿Entiendes? claro. Entonces, ¿Dónde está la entonces en el funa Taylor fondo, Swift por usar avión? claro, entonces cuando tú tienes un problema donde tú no eres capaz de establecer la relación entre el acto político y la problemática política, es porque no tienes un lenguaje construido. Hasta el artista contemporáneo más posmoderno, lo que hace previo a cualquier obra es construir su propio lenguaje para que ese lenguaje, ya cuando sea capaz de alguien descifrarlo, pueda ser entendido.
Mm. Pero esto no tiene sentido. Entonces la política se ha vuelto una especie de juego de grandes destellos de luz, que son estos grandes eventos de Mm. impacto, ¿ya? Pero resulta que si yo estoy camino en la oscuridad y en medio de la oscuridad me llega un destello de luz, yo veo menos que antes, no más, Mm. porque no me pusieron luz, me pusieron un destello. Entonces estamos bastante a ciegas y la razón fundamental es que no somos capaces de diferenciar y definir conceptos, no sabemos, o sea, yo alucino con esto, o sea, la gente no se da cuenta cuando se pone en juego el Estado laico, no se da cuenta Mm. cuando se ponen en juego los grandes valores, el Estado de Derecho, no se Claro, dan cuenta, Claro. conformadores de la sociedad, po. De claro. hecho, antes de que nos vayamos, porque sabemos que tienes que marcharte, Pedí, eh, pedí, esa, pedí una esa, prórroga de 9 minutos, así que ah, Ah, ya, ya, pero maravilloso. perfecto. ya. Entonces vamos con 20 minutos más. Alberto, preguntarte, y creo que fuiste muy, como muy claro con el ejemplo que diste de cuando tú vas caminando en la oscuridad, estos destellos al final te chocan y te dejan ver menos. ¿Qué se hace para poder caminar en paz y llegar a tu destino sin estos destellos? ¿Cómo reducimos estos destellos desde la polarización, desde esta pelea, este conflicto? ¿Y cómo lo hacemos? Porque yo creo que hay como una sensación, aquí yo opinando personalmente, de que de repente hay cosas que están como muy claras. Lo digo así como, por ejemplo, Bukele, pa, súper directo, ya no sé qué, y la gente se le suma ya, y como que como que pareciera que para algunas personas ese es el camino. Pero uno ve el macro y veis como todo oscuro, y parece que quizás, no sé si es el camino, pero la luz también ¿cómo seguir? No sé, incluso creo que en la formulación de mi pregunta se nota Sí, porque creo que eso es lo que pasa, como que no hay un destino final. No sé si me explico. sí, totalmente. Mira, yo tengo la impresión siguiente. Voy a poner el ejemplo de Bukele para bien. Mira lo que voy a decir. Supongamos que tenemos una opinión neutra respecto a específicamente las cosas que hace, pero fijémonos en el cómo. Bukele le dio proporcionalidad a la política y eso construyó un lenguaje. Cuando él te dice, yo no le puedo dar sopa con pollo al preso si tengo un X% de los niños en mi país que no comen pollo. Claro. Entonces, él estableció una relación de proporcionalidad que le hace sentido a las personas que lo escuchan Mm. y que inspira su política pública. Entonces, cuando digo esto, me refiero justamente a entender para qué, incluso en medidas que son potentes, útiles, que son exitosas, que pueden no estar en el marco de un criterio de coherencia. Yo abogué cuando fui candidato presidencial al tema de los trenes, ¿no? Mm. Y el gobierno del presidente Boric tomó el tema. De hecho, lo hablé con él el mismo 2017, ¿ya? Y él quería tomarlo para después. Eh, pero, ¿cuál es el problema? Que están hablando de trenes. Y obviamente el tren es el objeto, pero el tema de fondo de los trenes es cómo tú construyes las estructuras de relaciones regionales. Claro. Cómo tú estableces si quieres que haya una ciudad que sea dormitorio de otra, si quieres llevar industrias a ese lugar, qué es lo que quieres planificar en torno a eso. Hoy día tenemos un sistema de transporte en todos los niveles que es reactivo. Entonces, yo una vez estaba con la gente de Metro, le hice una asesoría hace unos años atrás, 10 años atrás, y estaban con los proyectos de la línea que llegaba cerca de mi casa, que era la línea de Ñuñoa, ¿no? Entonces, les pregunto, a ver, muéstrenmela. ¿Eres Y justo ñoñoíno, Alberto? o sea, yo nací en La Cisterna, pero los últimos años de mi vida en Chile vivía en Ñuñoa. Oye, todos ñuñoínos en este podcast. Pero yo soy de Gran Avenida. Eso, o sea, yo veo. Ay, ulala, ya, perdón. No, no, Soy de la no, no, te lo gente. digo porque es muy simple, porque la gente de Gran Avenida lo sabe. ¿Ya? Tú
tú estás conversando con alguien, es como, bueno, como muchas cosas en Chile, pero tú te estás conversando con alguien y te dices, oye, por casualidad, tú eres de Gran Avenida. Ya. Y sí, te dicen, Ya. sí, Ya, Colo. ok. sí, Bueno, no, a mí no, evidentemente me dicen que soy ñuñoína, porque el look está. Es que sí, tenéis pues, Yo no, pinta me está puedo ahí, ñoñoína, jactar de pues, eso. Javi. está ahí en el ñoñoísmo, sí, duro, duro, duro. En el Entonces, ñuñoa profundo. entonces las escenas de Ñuñoa son imperdibles. O sea, imaginarse a esta monja o equivalente que asesinó a su compañera, digamos, y llevándola Vivía en en el mi carro calle, de basura, imagínate, y en la esquina alguien tomándose ahí un café latte de almendra, ¿ya? haciendo este podcast, básicamente. Haciendo esto. Esa escena es de una disonancia cinematográfica extraordinaria, entonces me parece formidable. Mientras grabamos este podcast, va una monja con maleta pasando por fuera de la casa de la Javi. Pasan qué cosas en esta comuna. Bueno, entonces en el fondo yo creo que hay una cierta inconsistencia en cómo, a propósito de lo que hablábamos al principio, ¿no? del pacto, cómo tú construyes, ¿ya?, las condiciones para que todos los elementos tengan un lenguaje que la política tenga un lenguaje que sea comprensible, no porque te hablen en fácil, no porque te traten como estúpido, Mm. ¿ya?, sino porque tú entiendes que detrás de eso hay un cierto fundamento y hay una jugada un poco más allá, donde tú decís, ¿sabes? Pero a mí no me gusta lo que está pasando con no sé qué cosa. Y el tipo te responde algo. O sea, yo creo que el único momento que ha pasado algo así en los últimos años fue cuando la mayor parte de la población estaba todo a favor del retiro y Marcel dice, yo estoy en contra, ¿ya? Y lo explica, la gente dice, oye, este uno se lo cree, ¿ya? Y te da confianza, porque es como ir y decir, a ver, o sea, tú vas al médico y te dicen, mira, usted tiene una cosa complicada, grave. Y tú vas a varios doctores que te pueden operar y te dicen, no, yo no me atrevo a operarle eso. Y llega un tipo y el tipo te dice, mira, yo estoy contando un caso que es real, soy muy viejito, pero yo me atrevo a hacer la operación, ¿ya? ¿Usted confía en mí? ¿Ya? Tú decís, sí, pues, porque es lo que quería escuchar. Porque quieres escuchar eso, quieres escuchar que te digan, mira, esto es totalmente loco, pero confíe, Oye, ¿ya? Alberto, Y pero ¿por no te qué lo le dan. creen a Marcel y no a Briones, por ejemplo? Siendo que son dos gallos bien secos y que estaban en contra de la medida en particular. ¿Cuál La es la Jana. diferencia de lenguaje? Ya. No, 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 yo creo que hay momentos en los cuales alguien Mm. no tiene derecho al lenguaje. La política es muy cruel en eso. Para una persona de izquierda decir lo que dijo Marcel es un acto de honestidad intelectual. Para una persona de derecha suena a interés. Y, y resulta que la politización de los intereses de clase, de las posiciones políticas, la articulación con ciertos intereses económicos, todo eso generó una gran crisis de legitimidad. Hoy día hay una crisis de legitimidad y mientras eso no se recupere, la voz de las personas es una voz interesada. El 80% de los comentarios de mis columnas, ¿ya?, son gente, hay gente muy amable, pero obviamente la mayor parte de la gente critica. Y la mayor parte de las críticas son críticas en realidad, sí, pero es que en realidad tú tienes un fundamento porque tú odias a no sé quién y no sé cuánto. ¿Cómo van a saber si odio o no odio, digamos? O sea, no tienen. O sea, yo ahora escribí una columna sobre Messi, y, pero me han atacado así hasta una cosa loca. Entonces, César es uno de esos bots, Sí, para que es sepa. verdad. Un bot Bot furioso. republicano total. no, yo lo único Eh, que dije fue que dije que Messi es extraordinario. Lo único que dije, mira, hay ciertos líderes deportivos que se convirtieron en inmortales. Messi no será inmortal. Será un gran jugador de fútbol, quizás hasta puede ser el mejor de la historia, me da lo mismo, pero inmortal no va a ser Ayrton Senna, no va a ser Mohamed Ali, no va a ser Maradona, básicamente. exactamente. Entonces, son otro tipo de liderazgo en el fondo. Mm. Oigan, se nos acabó el tiempo Sí, para no se me seguir acabó la prórroga. robándote, para no seguir aquí robando tiempo. Oye, sí, se Muchas pasó rápido. gracias. Se pasó rápida la conversación. Es que entre Cuando ñoño y quieran, no, ¿tú cuando quieran. cachai? ¿Tú Yo, cachai? mis noches son extensas, así que no hay problema. Oye, yo me quedé con una pregunta que una amiga me dijo que te Sí. la tenía que hacer. Es súper A ver, breve. dale, dale, Me dale, dale. preguntó qué champú utiliza Alberto Mayol que se le ve tan bien el pelo. Y yo Que dije que pase lo el iba a Mira, dato. preguntar. mi esposa
en una de sus pocos actos de envidia al respecto a mí, que obviamente no son muchos por razones objetivas, ella dice, le da rabia, dice que yo tengo un pelo que da lo mismo que lo lave con rinzo, ¿ya? Con Quicks. Por- y efectivamente da medio lo mismo, efectivamente, porque efectivamente yo me lavo todos los días, a veces 2 veces al día, que es un error total, no se me seca, en fin, así que hay una serie de hipótesis de mi esposa respecto a por qué ocurre, lo cierto es que ocurre y estoy feliz de que ocurra porque la verdad es que es muy cómodo, ocupo cualquier champú, el que haya en la Pero ¿cuál es casa. el actual el que ocupas? Es que mi esposa los cambia cada rato y Ah, ocupo ya. el que ella ocupe. Entonces, así que me da lo Qué mismo. bueno. En general, Básicamente ocupaba, jabón. cuando teníamos el mismo baño con los niños, ¿ya? Ocupo el de los niños, ¿ya? Incluso. Ah, ¿Ya? ya, sí. Pero cuando ahora estoy ocupando el Literalmente, de... Alberto Mayol usa el champú de Shrek. Es como el meme, así como el que tiene el pelo maravilloso, pero con el champú de Transformer. Así que Se ve sí, sedoso, efectivamente. se ve sedoso. Ya, po. Ya, muchas gracias, Alberto. Muchas Muchas gracias, gracias a César, ustedes. por la Nos vemos. conversación y nos vemos en el Muy bueno. próximo capítulo de Pacto Palabra.